Me habían asignado un paciente joven, de aproximadamente unos 13 años, el cual había sido internado en la clínica de rehabilitación por asesinar a su hermanito de tan solo un año de edad. Sonaba muy turbio, pero ya había lidiado con jóvenes que habían cometido crímenes así. En la primera sesión me presenté con él, y le pregunté lo más básico. Se llamaba John. Y según él, le apasionaban las aves, y odiaba las caricaturas. Respondía de manera muy educada, aunque algo cortante. Todo normal, hasta que le pregunté por qué le había hecho eso a su hermanito. Solo se quedó callado y miró fijamente la ventana al lado nuestro. Quizás no se encontraba listo para responder a ello, así que di la primera sesión por concluida. Con el paso del tiempo sus padres me fueron proporcionando información acerca de él. Aparentemente John era muy obediente, aunque también muy callado y distante, pero cuando tenía oportunidad, era capaz de hacer cosas atroces, desde matar al hámster de su salón en jardín de niños, hasta hacer que una compañera de primaria se cayera sobre unas tijeras. Pero en todos había salido impune, puesto a que según los padres, no sabía lo que hacía. En la sesión de aquel día, todo iba bien, así que decidí preguntarle una vez más el por qué había asesinado a su hermano. Se me quedó viendo por unos segundos, y después miró la ventana y se quedó callado, hacía eso cada vez que hacía esa pregunta. Quizás seguía sin estar listo para responder a eso. Pero mientras apuntaba la observación en mi libreta, John finalmente respondió. Porque no se callaba. Solo lloraba. Me tenía harto. Lo dijo de una manera muy seca y apretando los dientes. Procedí y le pregunté. Dime hijo, ¿estabas consciente de que era solo un bebé, y que su muerte afectaría gravemente a tu madre, y de las consecuencias? Nuevamente no dio ninguna respuesta. Pero dime hijo, ¿estás arrepentido? Dio otra respuesta, una más fría. No. No me cabía duda, había algo más en John. Necesitaba averiguar el porqué de su comportamiento. En sesiones posteriores el comportamiento de John se volvió algo más frío y cortante. Me contaba cosas sin sentido, y otras que verdaderamente me helaron la sangre. En la última sesión, John había traído un cuaderno. Según era donde hacía dibujos de distintos tipos de aves. Al finalizar la sesión, John me dio su cuaderno y me dijo. Escuche doctor, sé a dónde están tratando de llegar, espero que esto le ponga fin a todas sus dudas. Es algo más complicado, aunque no imposible de entender. Esto le va a dar las respuestas que busca, solo recuerde, está inverso. Posterior a eso, salió del cuarto sin decirme nada. Esa noche, al revisar el cuaderno me di cuenta que en la última hoja tenía cientos de apuntes, al analizarlos mejor, me di cuenta que eran links de páginas de internet. Abajo de los links, había un pequeño texto. Recolecte las piezas. Esto era la respuesta al comportamiento de John. Escribí uno de los links en el buscador, y me llevó a una página en donde estaban unas letras y números. Hice lo mismo con los demás links, y todas las páginas contenían lo mismo. Al analizar los dígitos, me di cuenta que al juntarse, formaban un link mucho más grande. Al unir y pegar el link en el buscador, me llevó a una página que tenía un fondo de The Loud House, con un video en el centro. Esto era extraño, John había dicho que odiaba las caricaturas, me quería decir algo mediante una. El video comenzaba enfocando una pluma en el suelo con una melodía muy melancólica, aunque he de admitir, algo relajante. De repente, la melodía se detuvo.
Ahora se enfocaba el pasillo de la casa Loud. No había ningún personaje, solo un sonido algo crudo de fondo. De repente se hizo enfoque al suelo, revelando la causa de esos sonidos. Al principio no se veía claramente qué era, pero al ver mejor, había una especie de humanoide, parecía estar desollado, su cuerpo estaba cubierto de bocas y sangre, y... pensé que estaba muerto, pero las bocas que habían en su cuerpo se movían, y de manera sorpresiva comenzó a hacer movimientos, no sabía si se arrastraba, o si intentaba ponerse de pie. La cosa volteaba a cualquier dirección, cada vez agitaba sus brazos de una manera más violenta, parecía estarse descontrolando. La cámara quedó en negro de golpe. En la siguiente escena, se ve a Lenny, caminando por el sótano de la casa, el personaje no tenía rostro, parecía no tener rumbo, solo caminaba, chocaba con la pared, así hasta que tropezó y cayó al suelo. Al caer al suelo, empezó a hacer sonidos y a descontrolarse, como la criatura de la escena pasada. Alguien baja por las escaleras, quedando nuevamente en negro. Ahora se ve a Lincoln, caminando por la calle, en eso, del otro lado ve a Charles, y lo llama. Charles corre hacia Lincoln, pero es atropellado por un auto que iba a toda velocidad destrozando al animal. Lincoln miraba asustado el cuerpo de Charles, de repente, Lana aparece, y ve el cuerpo de Charles. En lugar de gritar y llorar como sería esperar de su personaje, se puso contenta, y gritó, "Sí, carne". Corrió hacia el cadáver, empujando a Lincoln, y empezó a comerse los restos del perro como un animal. Lincoln estaba impactado por este hecho, yo también lo estaría. Lincoln le gritó a Lana que parara. Lana se detuvo, y se quedó quieta por un momento, para posteriormente darse la vuelta lentamente. Su rostro había cambiado. Lana corrió hacia Lincoln, y antes de llegar a él, la escena quedó en negro. No parecía haber una trama o contexto, eran escenas que no tenían nada que ver unas con otras, o quizás sí, no estoy seguro. Ahora se veía a Flip, y golpeando a una niña en lo que parecía ser un taller. La verdad me cuesta describir esa escena, así que solo diré cómo terminó. Cuando Flip acabó de hacer eso, agarró una pieza de metal pesada, y empezó a golpear a la niña con ella en la cabeza. Afortunadamente la escena quedó en negro, y pasé a la siguiente. Lucy estaba escondida en el ático, llorando y temblando, mientras una voz gruesa y distorsionada gritaba su nombre. Se enfocó la casa Loud por fuera, y se escuchó el sonido de madera rompiéndose, seguido un fuerte grito, "Te encontré". Se empezaron a escuchar gritos provenientes del interior, parecían ser los de Lucy. De repente, apareció una imagen estática de Lola en el cuarto de Lily. El aspecto de Lola era muy similar al de Lana. De fondo se seguían escuchando los gritos de Lucy. Se volvió a ver a Flip, en el mismo taller mecánico, pero ahora, Lori estaba en el suelo, desnuda, y con el aspecto de Lana y Lola, con la diferencia de que estaba muerta, o eso parecía. Flip gritaba frases que no se entendían, bueno, no al principio, hasta que dijo una frase que pude entender. John. Flip agarró una llave inglesa, y se puso a golpear el cadáver de Lori, cortándose nuevamente. Se podría decir que todas estas escenas trataban de decirme algo. Revise la duración del video, ya faltaba poco para terminar. En la siguiente escena, se ve al señor Linlow, sin camisa, azotando de manera violenta al gato de la familia. Se veía como la sangre del animal salpicaba las paredes, pero la escena se detuvo cuando la sangre salpicó el cuadro de la familia Loud. En la siguiente escena, se vuelve a ver a Flip, desnudo, y a una de las criaturas mientras la golpeaba con una cadena. La escena era simplemente asquerosa. Este video comenzaba a hacerme mal físicamente, sentía que de seguir, acabaría vomitando. En la siguiente escena, se ve a los niños góticos, clavando un conejo muerto a un árbol, con un pentagrama pintado, en lo que parecía ser un ritual satánico. En la penúltima escena, se ve a la familia Loud, cenando de manera normal y tranquila, con la misma música melancólica del inicio.
En la última escena, se ve a un pájaro en una rama. Tengo que admitir, el ave se veía muy bella, y emitía un canto hermoso. Y finalmente, se vio lo que parecía ser la carta de título. Raíces. En la parte de abajo, había números y letras puestos al azar. Al parecer a esto se refería John con esta inverso. Muchas preguntas envolvían mi cabeza mientras mis manos sostenían el volante. ¿John había hecho todo eso? Al llegar a la clínica, fui recibido por un alboroto. La presencia de patrullas y una ambulancia dejaban en claro que algo había ocurrido. Un paciente se había lanzado del tercer piso, precisamente, de la sala en donde los pacientes tomaban terapia. Y ya estarás imaginando quién era. Esa mañana estaban buscando a John. Hasta llegar a la sala donde tomaba sus terapias. La ventana que siempre miraba estaba abierta, dándoles la respuesta. Tras el suicidio de John, encontraron una nota en su habitación, destinada para mí. Si está leyendo esto, quiere decir que por fin soy libre, no quería irme sin antes darle las piezas del rompecabezas. Pude haberle dicho todo de manera directa, pero eso no tendría nada de divertido. Gracias por todo. Tuve que volver a ver ese video, analizando las diversas situaciones y tomando notas de cada una. Al final, llegué a la conclusión de que cada escena representaba a John, o algún suceso en la vida de John. La escena del gato puede representar el momento en el que John asesinó al hámster de su salón, lo que ensució su imagen, siendo representada por el cuadro, manchado por la sangre del animal. Las criaturas corrompidas podían representar los más bajos instintos de John, el cómo se veía a él mismo cada vez que hacía alguna maldad, o pensaba llevar a cabo alguna. Lo interesante es que ninguna de las criaturas tenía ojos, lo que puede significar el cómo John no era capaz de ver cómo sus acciones perjudicarían a otros. Flip podría representar la propia moral de John. El cómo luchaba para mantener bajo control sus impulsos, hasta llegar a la escena de la niña, demostrando que su propia moral ya no era capaz ni de controlarse a sí misma. La escena de Lucy representaba el cómo John no quería afrontar el castigo por sus actos, siendo la causa de su suicidio. La escena de Lana comiéndose a Charles representaba el cómo John había matado a su hermanito, de cómo dañó a alguien que nadie esperaba, de cómo lastimó a algo que debería de amar y proteger, quizás sincronizándose con la imagen de Lola en el cuarto de Lily. Lenny sin cara representaría la torpeza de sus propios padres al no darse cuenta que de lo que John era capaz de hacer. De cómo no tenían, ni ojos, ni voz, y siempre tropezaban en la misma pared, con el pretexto de que no sabía lo que hacía. Excusa que desplomó al suelo, tras la muerte del bebé. La criatura en el pasillo de la casa Lowe, era la visión de John que todos tenían, lo veían como un monstruo horrible, cubierto de críticas y rumores, representados por las bocas que tenía en su cuerpo. Por último, el ave representaba al propio John, por más inofensiva que parezca un ave, puede acabar siendo más peligrosa de lo que piensas. Y la pluma en la escena inicial, pudo representar la muerte de John. Nunca supe quién había hecho el episodio, y todo apuntaba a que me quedaría con esa duda, tampoco pude encontrar algún significado en las escenas restantes, y no sentí alguna necesidad de hacerlo, ya había cubierto lo más importante. Finalmente, me di cuenta que los números y letras que salieron al final de la carta de título, resultaron ser un código binario. Al traducirlo, me dio la frase. La risa y la felicidad no ocultan la verdadera naturaleza del hombre. La frase, era la raíz de absolutamente todo. Con ello, trató de decirme que no necesariamente había una causa del por qué era así. Ya era así, desde su nacimiento, desde sus raíces. Todo queda así.
El mal, está en las raíces del hombre, de las mujeres, del ser humano en general. Todo dicho, mediante escenas